Hola, ¿cómo están? Continuamos con el módulo 6, pautas para la elaboración de protocolos de gestión del riesgo frente al COVID-19 en centros de acogida. En esta oportunidad vemos la unidad 6.2 que menciona el protocolo de salida recreativa o asistencia a unidades educativas de niñas, niños y adolescentes. Siguiendo la secuencia de nuestro anterior protocolo, vemos que el primer punto es el propósito. Y el propósito de este protocolo es establecer reglas de salida de niñas, niños, adolescentes del centro de acogida al exterior. Pueden ser con fines recreativos, educativos u otro, que permitan contar con las medidas de prevención ante el contagio del COVID-19. Las acciones previas en el protocolo están el de explicar siempre a las niñas, niños, adolescentes en un lenguaje sencillo sobre las medidas de bioseguridad que se tomarán durante la salida. Es muy importante mantener la comunicación con los niños y que lleguen a comprender cuál es el propósito de las medidas de bioseguridad. Asimismo, ninguna salida tiene que ser improvisada, más aún cuando estamos con niñas, niños, ¿verdad? Entonces debemos coordinar las salidas para que sean ordenadas en cuanto a tiempos y lugares en los que se te van a trasladar. Asimismo, debemos asignar un responsable para mantener el control y la aplicación de las medidas de bioseguridad establecidas. Él o los responsables deberán ser personas que gocen de buena salud, ¿no ve? Que no tengan enfermedades crónicas o de base y no estén en el grupo de adultos mayores, embarazadas o madres con bebés lactantes. Asimismo, debemos tener cuidado ya en las medidas de prevención en la salida de que al momento de salir debemos preferentemente utilizar un vehículo particular. Este vehículo debe estar desinfectado previamente, ¿no? Además, los niños que van a salir, preferentemente deben utilizar una vestimenta de manga larga y todos los que les realizan la salida del centro, los acompañantes. Está demostrado de que utilizar los equipos de protección personal tienen que ser adecuados de acuerdo a las características de cada centro. Además, deben llevar consigo solo material o insumos necesarios. En caso de que tengan el cabello largo, cualquiera del personal que está saliendo, debe estar cubierto o recogido. Como ya sabe, no es conveniente llevar aretes, manillas u otros accesorios porque estos dificultan la desinfección de manos. Y siempre debe ser parte de cada uno de nosotros el ya manejar con nosotros el gel desinfectante o el alcohol en líquido para utilizarlo frecuentemente. Asimismo, en las salidas debemos tener el cuidado de que debemos utilizar el equipo de protección personal. Barbijo, mascarilla o lentes, que deben ser puestos justo antes de salir, ¿no?, del centro de acogida. Ya cuando
estamos fuera o cuando ya salimos, debemos evitar el contacto físico. Yo sé que es complicado, es a veces dificultoso, pero debemos tener esa conciencia de que debemos mantenernos distantes, al menos de las personas que están afuera. Debemos utilizar la mascarilla bien ajustada. Evitar tocarse los ojos, nariz y la boca, mismas que debemos transmitir y tienen que apropiarse las niñas, niños y adolescentes. Siempre debemos mantener la calma y orden en todas las actividades que se realizan. Normalmente se recomienda promover actividades de distracción para que los niños estén distraídos y no estén preocupados o no transmitirle el estrés también a nuestros niños, ¿verdad? Prever que en estas salidas se vea también el tema de la alimentación o la hidratación en las niñas, niños y adolescentes, ya que no es recomendable en este momento consumir alimentos en el exterior. Asimismo, debemos recordar y reforzar las medidas de prevención establecidas de manera didáctica y amigable con las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, como hemos visto que los niños han salido con esas previsiones, ellos también van a retornar al centro. Entonces se han establecido algunas medidas de cuidado y prevención en este protocolo al momento de retornar, lo cual consiste en los siguientes puntos. Siempre debemos empezar a poner estas reglas de manera escrita y en un lugar visible. ¿Qué quiere decir? Que debemos poner un cuadro, un letrero en un lugar visible al ingreso, porque muchos de ellos van a empezar a utilizar una secuencia de pasos que se va a volver una rutina y una costumbre. Entonces, para apoyar ese proceso, necesitamos poner un cuadro. Ese cuadro básicamente va a explicar los pasos que vamos a seguir. Entre ellos tenemos el quitarse los zapatos y desinfectarlos con lavandina o hipoclorito, que también llamamos, o el dicloro, que también es un buen desinfectante. Sobre todo de la suela de los zapatos, ¿no ve? Quitarse el equipo de protección personal y colocarlo en un recipiente preparado para la desinfección, aquellos que son reutilizables, y el material descartable tenemos que colocarlo en el recipiente con una doble bolsa rotulada, ¿no? Para esto tenemos las indicaciones en las notas de orientación. Además, deben ducharse y cambiarse de ropa. La ropa y zapatos se debe desinfectar y lavar tomando en cuenta que debe tener un tratamiento especial de manejo por el responsable designado. Asimismo, debemos desinfectar con alcohol al 70%. El rociado ahora preferentemente se realiza con atomizador de todo lo que esté ingresando al centro. ¿Qué quiere decir? Que si estamos retornando con nuestro equipo celular, si estamos retornando con llaves, carteras, mochilas o cosas así, se debe desinfectar con alcohol. Llegamos a las recomendaciones. Este punto es bastante importante porque empezamos a resaltar algunas características básicas en la pandemia COVID-19, donde la primera recomendación dice que debemos resguardar el derecho a la educación y continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, al igual que las actividades recreativas al interior del centro. Este punto es importante y sabemos que ustedes sí lo están cumpliendo a cabalidad. Además, dijimos de que todas las salidas tienen que ser planificadas a un determinado lugar y en un determinado tiempo. Pero además,
Debemos considerar de que las visitas solamente se deben realizar a lugares estrictamente necesarios. Y además debemos evitar la conglomeración de personas. ¿Qué quiere decir? Que si bien nosotros planificamos, debemos considerar este punto, ya que cuando existen muchas personas en un lugar, eso significa un mayor riesgo, el cual debemos controlarlo. Otro punto es el tema de la preparación de soluciones desinfectantes. Ustedes se han debido dar cuenta que es bastante complicado ir haciendo la preparación o combinando el desinfectante puro con el agua cada vez. Para esto se recomienda de que nosotros debemos ir preparando en recipientes de una cantidad suficiente para directamente utilizar en esos porcentajes para determinados lugares. Por decir, para los pediluvios, para la desinfección de equipos de protección personal reutilizables y cosas así. Entonces, debemos nosotros garantizar de que exista en un recipiente la cantidad suficiente para el uso inmediato. Así también debemos prever jabón, envases con agua para el lavado de manos en las salidas en caso de que no tengan alcohol líquido o gel. Es importante que nosotros vayamos acomodándonos a la esencia que significa la bioseguridad. En este caso, en caso de que no tengamos alcohol en gel o alcohol líquido, pues bueno, debemos llevar agua, jabón y entonces utilizarlo cuando corresponda. Bueno, eso es todo en cuanto a este protocolo. Muchas gracias por su atención.